Hoy vamos a hablar de un auto, en realidad una interpretación de un clásico argentino que se denominó Tiule, y un derivado que tuvo que fue el Ciervo, ¿no? En alguna oportunidad hemos hablado de las transformaciones o de los autos fuera de serie que surgieron en la Argentina en los años 60 y 70, sobre todo fines de los años 60 y comienzo de la década del 70, donde por ejemplo los autos que tenían mayor prestaciones o más demanda o más exclusivos lograban tener por ahí una buena plataforma como para poder ser transformados en función de buscar más prestaciones, mejor equipamiento y un toque de exclusividad. Bueno, el Torino claramente respondía a todas estas características, era una muy buena materia prima como para empezar a partir de ciertas transformaciones, hacerlo aún más exclusivo. ¿Y cuál era la particularidad del vehículo que estamos viendo y que vamos a estar desarrollando un poco su historia? La versión convertible del Torino, ¿no? Tengamos en cuenta que Argentina, desde el punto de vista de su industria automotriz, solamente fabricó un auto convertible de serie, que fue el Fiat 800 Spider, que en algún momento vamos a contar un poquito su historia. Fue el único auto de serie. Lo otro que los que se han desarrollado posteriormente, fueron realizados por particulares a partir de autos de serie, y bueno, y en este caso justamente a partir del Torino. Ahí en esta imagen se ve una particularidad muy clara, que son los faros delanteros. Claro, ¿no? Claro. Que uno lo pueda relacionar directamente con otro modelo, ¿no? Exactamente. Esta necesidad no solo de la transformación en convertible, sino de que el auto se vea distinta, implicó buscar recursos estilísticos como para que se diferenciara, ¿no? Y en este caso, la empresa Expo Rueda, propiedad de Elvio Winograd, fue la que recurrió a los faros de los Mercedes-Benz de las series W, claro, 114 y 115, estos faros así verticales tan particulares, que implicaban un cambio en la trompa del Torino, darle una personalidad diferente como para poder sacarlo del auto de serie. Como claro, aparte al Torino vos le sacás la característica de los faros del Torino y es como que es otro auto, ¿no? Claramente, como que le cambiás un poco el sello. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sin embargo, vos fíjate lo curioso, y es que mantienen algo del Torino. Está el logo en el centro de la parrilla con otro marco. Se cambia la parrilla, se le retiran los faros auxiliares y se agregan otros elementos como para hacerlo diferente al auto que por entonces fabricaba Ica Renault, las llantas de aleación, también se reemplazan los faros traseros, hay unos recortes en los guardabarros delanteros y traseros como para darle otra imagen en el lateral. Y además hubo que trabajar mucho para hacerlo convertible, ¿no? Bueno, porque, y esto es un tema muy importante, porque no se trataba de cortar y ya está, ¿no? Cuando vos cortás, esto no lo hagan en su casa o en el taller del fondo, si vas a cortar un sedán para hacerlo convertible, tenés que tener en cuenta que desde el punto de vista estructural no va a funcionar, ¿no? Es necesario hacer algunas reformas. En este caso, la propia gente de Ica Renault, ¿sí?, diseñó una subestructura tubular reticulada que permitía entonces compensar la falta del techo y los parantes, ¿no? Esto se probó, se hicieron varios kilómetros de pruebas hasta que dio un resultado óptimo, y así fue que se lo pudo hacer en serie o series cortas en talleres propios de Winograd. Hay algo que quiero aclarar también que es interesante: la denominación Tiule, que suena raro, ¿no? ¿Qué es esto, Tiule? Bueno, ¿por qué se les ocurrió si no? Claro, lo que se dice, esto no está confirmado oficialmente, pero aparentemente sería el origen, es una sigla que sería Torino Industrias Winograd Limited Edition, ¿no? Ahí estamos viendo, delante de la placa patente. Es así que al comenzar la década del 70 aparece esta primera versión, que nos damos cuenta que son los Torinos de primera generación, precisamente por lo que queda del Torino original, esa parrilla central, ¿no? Sí. Sin los faros auxiliares tan característicos. Hay que tener en cuenta que este auto se le agregaba una serie de opcionales, que es lo que podía pedir el comprador, ¿no? Desde estéreo, equipos de aire acondicionado, antena eléctrica y demás. La capota, se hicieron pruebas
durante mucho tiempo para lograr la estanqueidad, ¿no? Porque la idea es que, bueno, si te toca un día como hoy, lluvioso, fresco, ¿no? Puedes usar el auto sin pasarla mal, ¿no? Entonces, sí, claro. había que probar la estanqueidad. El muchacho ese no la estaba pasando bien. Pero está un poco angustiado. Decir acá algo le está pasando. Por ahí la foto es en invierno y hacía frío. Puede ser. Puede ser. Con el descapotable. Puede ser, ¿no? Pero bueno, la capota se podía accionar manualmente o también tenía una bomba hidráulica, que era un elemento que se agregaba justamente para poder operarla de manera automática y mientras vos conducías abrirla o cerrarla, ¿no? Esto entonces daba esa característica tan particular al auto que generaba un atractivo, ¿no? distinto para quienes buscaban un Torino con otras cualidades. No se modificaban cuestiones de mecánica del auto, había algunas opciones en cuanto a la carburación, pero eran opcionales que vos podías pedir, no eran elementos que venían de fábrica. Bueno, el Torino claramente siempre muy identificado y relacionado con el automovilismo deportivo, claro, ¿no? Exactamente. Por eso es importante. Hay un acontecimiento importante que vas a contar ahora. Sí, digamos, en aquellos años venían monstruos del automovilismo internacional, se hacían las carreras de Sport prototipos, se hacían los 1000 kilómetros de Buenos Aires, y entonces se lo utilizó a este auto como pace car. Claro. En una de las competencias, la de 1971, 1972 también, acá estamos viendo. Fíjate lo que eran las tribunas del Galvez que reventaban de gente. Mirá el Torino, el Tible, y mirá los autos de Sport prototipo, que eran espectaculares. Sí. Seguido todo eso, ¿no? Sí, sí. En una de estas, 70 y algo. 71, 72, en alguna de estas ediciones lo tuvimos a Fangio y a Luigi Villoresi subidos al Tiule, ¿sí? Dando una vuelta, la vuelta previa para anunciar el comienzo de la competencia, ¿no? Era un auto que tenía que tener características, siempre el Pescar es un auto que tiene características distintivas como para poder mostrarlo. Bueno, y en ese momento la industria argentina, en este caso una industria paralela o de autos de fuera de serie, a partir de un auto de gran producción, hizo esta variante, ¿no? Bueno, una linda imagen, ¿eh? Mirá cómo estaban las tribunas. Tremendo. En aquellos momentos. Explotaban. ¿Algo más del Tible? Si no, pasamos al siguiente. Bueno, sí, vayamos viendo. Estos fueron los primeros, digamos que con esta configuración es donde comenzó la fabricación, ¿no? Tiempo después se fue adaptando el auto a las versiones que fabricaba Icarreno. Acá, por ejemplo, ya cuando sale la serie de las coupés TS y GS, tenemos una variante. Fíjate que acá se conserva la trompa del Torino, se le agregan dos faros auxiliares, obviamente hay unos retoques en lo que tiene que ver con la estética, hay unas franjas deportivas, llantas de aleación, y tiempo después aparecen algunas versiones también hechas por Tiule, más sofisticadas, sobre los autos con techo rígido, ¿sí? Entonces estamos hablando de las coupés TS o GS, más el Torino S Gran Routier, modificados con esta estética, ¿no? Con los faros de Mercedes-Benz y con un equipamiento mucho más sofisticado. Acá estamos viendo, por ejemplo, una de las tantas versiones que se hicieron ya en mediados de los años 70, donde esto era muy común en aquellos años. El Torino venía el TS y el GS con dos faros redondos por lateral, y acá le agregaban un tercero, ¿no? Ajá. Como bueno, como para también despegarlo un poco del auto de serie. Claro. La gente de Tiule recurre a esto como para también dotarlo de mayor personalidad, pero acá se ve en esta imagen claramente que se trata de una versión de tipo convertible, ¿no? Sí. ¿Y el Ciervo cuál es? El Ciervo es una versión que aparece a partir del año 74, que son con parte de la estética que se vio en el Tiule, pero con versiones con techo rígido, ¿sí? Tanto la coupé como acá lo estamos viendo. Fíjate que es... Y esa parrilla. Bueno, acá, fíjate, combina otra vez los faros de Mercedes-Benz con los auxiliares y la parrilla que habían aparecido en el año 74 con la serie del Torino SE y después el Gran Routier. Fíjate que acá no se muestra el logo de Torino, se lo elimina, posiblemente es para muy no Mercedes tener eso. Sí, se puede inventar una palabrita, un Torino amercedado, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Porque tenés las luces delanteras, las luces detrás, se lo pintaba
con pintura importada que se utilizaba La llanta. en Mercedes. Las llantas son muy, Sí, claro, las llantas son similares. son muy similares. Y el equipamiento que le ponían era realmente lo máximo que vos podías agregarle a un auto a pedido. Por ejemplo, caja automática, vidrios tonalizados, bueno, equipo estéreo, antena eléctrica, frenos a disco en las 4 ruedas. O sea, era una versión mucho más top del Torino. Es el Tori-Benz. Pensemos, claro, esto de verlo asociado al Mercedes, hay que tener en cuenta que en aquellos años la importación estaba cerrada, con lo cual eran muy pocos los Mercedes que vos veías circulando en la calle, que venían por un régimen especial a través de embajada o alguna otra variante que permitía una importación muy acotada de autos exclusivos, ¿no? Entonces, la intención de estos fabricantes era, bueno, acceder o dar respuesta a ese público que buscaba alguna variante más sofisticada, si querés, de un auto de serie nacional. Fíjate, acá estamos viendo cómo le quedaban, siempre hay, bueno, opiniones diversas, ¿no? Si le suma o le resta, pero bueno, era una manera de Que vos lo mirás así, si Torino no es una claro, cosa. No es un Torino, no es un Mercedes, Claro. es algo que está Una cosa ahí. media rara. Es una personalización que, bueno, era un recurso posible. Pensemos siempre que no estamos hablando de empresas grandes, sino de un particular que en un taller estaba haciendo esta modificación. Los faros de Mercedes los dieron vuelta, nos dice acá un amigo. Mirá que fotones, parecía la trompa de un Polar, hay un Torino. El Torino Benz, nos ponen, se están sumando. Torino Benz, Claro, bueno. da para, Incluso, digamos. esa óptica estaba viendo es media parecida a la del Falcon. Es rara esa óptica. La trasera. Pero eran de Mercedes de serie, de los claro, Mercedes de mediados de los años 70, ¿no? Sí, sí. Que con estos faros así acanalados, ¿no? Que le daban mucha personalidad al auto y ayudaban, como decíamos antes, a despegarlo del auto de serie, que ese era el objetivo, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy interesante, me gustó porque son particularidades que tal vez no. Yo, por ejemplo, este modelo no tenía tan presente. El convertible sí lo he visto, Sí. pero este no lo tenía tan presente. No, en realidad tengamos en cuenta, se hicieron muy pocos ejemplares, la actividad de la empresa se extendió hasta el año 76, se calcula que se hicieron unos 30 ejemplares, por lo tanto es muy raro. Hay algunos, en la última autoclásica apareció, es más, hay gente que está restaurando un ciervo similar al que estamos viendo, hay algunos Tiule también, o sea, pero imagínate, si hicieron más o menos 30, no son muchos los que pueden aparecer en para verlos, ¿no? Exacto. Así que bueno, eso es un poco estas variantes que se hicieron de auto fuera de serie para poder satisfacer un público que buscaba algo distinto que la gran industria no ofrecía, ¿no?